Faltan 4 minutitos para las 10 de la mañana, 20 grados la temperatura aquí en Montevideo. Momento de abrir la columna de seguridad vial. Recibimos esta mañana al profesor Arturo Borges, director del ISEB. Vamos a hablar de la percepción de riesgo. Ese momento, si podemos determinar que con una acción podemos modificar la realidad, podemos provocar un siniestro, si lo podemos evitar. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, May, Lorena, buenos días, televidentes también. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el disparador de este tema? Hay muchas consultas de los televidentes que ya reiteramos se pueden seguir comunicando y las pueden trasladar al 097-306-735. Dicho esto, Arturo. Bueno, justamente, muchas veces la gente se cruza contigo y te dice, estamos viviendo una situación de anarquía total en el tránsito, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué chocamos? Si habla de seguridad vial, sabemos lo que vemos a través de los medios, ¿qué es lo que está pasando en la gente? Y el tema de la percepción del riesgo, bueno, es un disparador de que la gente te dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para no meterme en estos líos? Dos cosas fundamentales. La primera, el conductor tiene que conocer sus propios límites, conductor y peatón, que son los dos actores. La segunda, conocer los límites que tiene el vehículo que yo conduzco. Y la otra, la clave es la percepción del riesgo. Esto es fundamental. ¿Se trae de la cuna la percepción del riesgo? No, hay que educarla, hay que enseñarla. Cuando nosotros enfrentamos una situación que tenemos un educando que se va a poner por primera vez en una exposición de riesgo como es el sistema del tránsito, lo primero que se enseña es a leer el escenario. Es decir, percibir el escenario correctamente. Mediante dos elementos o funciones que tiene el cerebro, una que es la vista y la otra la de poder ejercer una atención concentrada y sostenida para que ese escenario desorganizado, la vista pase esas imágenes al cerebro. ¿Cuál es la misión del cerebro? Organizarte la respuesta correcta, la más precisa y la más segura. Y a veces es en cuestión de milésimas. Milésimas de segundo. Ahora, el tema es, ¿yo tengo internalizada la respuesta? Y no. Por lo tanto, esta situación es, primero, enseñar a percibir el riesgo al individuo, leer el escenario como es correcto, hasta que después de manera semiautomática el cerebro, que es selectivo, dice, cuidado con esto. Pero es una etapa procesal del cerebro en que va internalizando situaciones. Si yo percibo correctamente el escenario, voy a tomar decisiones. Decisiones que no surgen del corazón, sino que surgen de algo que está sobreaprendido. ¿Y ahí qué tenemos que tener en cuenta? Porque pienso muchas veces en el tipo de vehículo que tengo, si soy peatón, si mi vehículo puede responder. A veces pienso, no sé, en un momento, ¿no? Cruces de los dos lados y digo, bueno, ahora sí puedo atravesar esa avenida. Bueno, mi vehículo tiene la capacidad de responder. No sé, pienso en todas esas consideraciones que a mí por lo menos me pasan. En el tránsito el riesgo está presente, en cualquiera de las modalidades en que te muevas. El tema es entender qué riesgo corres y ponerle un tope. En esta situación que tú decís, por lo general nosotros los actores del tránsito tenemos dos tipos de riesgo. El primero es el riesgo real que tiene la situación. Tú querés cruzar, mirás el escenario y decís, ¿te conviene o no te conviene? Lo primero que hay que enseñarle a un peatón cuando va a utilizar su lugar natural para cruzar la calle, un lugar excepcional. Pero por otro lado, hay un riesgo subjetivo, que es el individuo que a medida que va metiéndose en el sistema del tránsito y nunca le ha pasado nada, quizás infravalora el riesgo que realmente corre. En criollo, es más confiado. Y lo naturaliza. Hay mucha gente que te dice, no, pero esta maniobra la hace todo el mundo, esto es normal. Y nunca me pasó nada. Yo no puedo naturalizar un riesgo donde pongo en riesgo lo más preciado que debo de cuidar. Cuando hay mucha diferencia entre el riesgo real que tiene la situación de tránsito y la que el individuo cree que hay. Por ejemplo, algo que creí que entendí algo que decías tú. Quizás yo, porque tengo experiencia o porque tengo una buena tecnología, infravaloro el riesgo y me escudo en eso. ¿Cómo se llama esa situación de compensar el riesgo por la capacidad que tenés, la habilidad o la destreza o la tecnología? Se llama homeostasis del riesgo. Yo compenso el riesgo que tengo con la habilidad que creo poseer. Y ahí, cuando hay mucha diferencia entre el riesgo real y el riesgo subjetivo, es donde estamos más cerca del incidente que otra cosa. ¿Cuándo pasa? Como tú decís, cuando empezás a bajar la guardia y empezás a tener confianza y crees que dominás todo el panorama. Pero ¿qué sucede? Tenés otros actores.
¿Sabés cómo los demás actores dentro, alrededor tuyo, en el entorno, se mueven? No, a veces te puede llevar una sorpresa, por lo tanto tenés que tener el espacio y el tiempo suficiente e ir interpretando la situación antes que el otro te complique la vida. Entonces, este procesamiento de toma de decisiones depende de la calidad con la atención que tenés que tener entrenada para ir directamente a donde tenés el conflicto. Y esto es lo que decíamos, hay que educar al individuo a que lea el escenario y elija qué riesgo corre. Yo no puedo meterme en una situación de riesgo que no conozco, tampoco conozco las consecuencias que puede ser. Si yo soy conductor o en la modalidad de peatón también, que a veces cruzamos en lugares que son inadecuados, bueno, la calidad de la información que yo recojo, que hay que entrenar, sobre todo la función de la vista y la mente, que son escurridizas, ¿viste? Que poner la vista en la carretera y la atención son cosas a veces difíciles de concentrar, va a ser la calidad de la ejecución de la maniobra que yo tengo. Por lo tanto, la atención tiene que ser concentrada, sostenida, sabiendo leer el escenario y tratar de actuar lo más antes que tarde que se pueda. Esto, reitero, esto se educa. Nosotros tomamos un educando en INSER y lo primero que trabajamos son aquellos elementos que en imagen le mostramos puede representar un riesgo si el individuo no toma buenas decisiones. Si yo no percibo el riesgo, no voy a tomar una decisión correcta. En otros casos, ¿qué vemos? Bueno, no se percibe el riesgo porque tenemos una mala lectura del significado de cómo la vía te transmite órdenes, advertencias o información. Un elemento clave. Yo no puedo ir al tránsito, desconocer el lenguaje que tiene la vía y meterme en un lío que por ahí causo un desastre vial fenomenal. Esto es clave. Yo tengo que saber de todas las señales que tengo en determinado momento dónde dirijo la vista. Igual, Arturo, lo que me pasa es que pienso en todo esto como muy subjetivo. Después la persona tiene que canalizar todo eso y ejecutarla. ¿Cómo se procesa? Sí. Porque es un proceso totalmente individual. Qué interesante lo que me decís. La mente nuestra está hackeada en 3 variables fundamentales. La primera, ¿el viaje perfecto en el itinerario existe? No. ¿Qué es lo primero que en mi mente capaz que sí. Bueno, pero... Voy a salir, voy a hacer ruta, no me va a pasar nada, va a ser un viaje tranquilo. En la previa sí. Y lo planificás. Bien. Ahora, ¿podemos decir de que en todo un viaje yo no cometí una imprudencia? Y es la primera variable. La mente se tienta a cometer una imprudencia. Es leve. No pasa nada, hago esta maniobra, no pasa nada. Y por ahí hay gente que me mira y estoy observado y te estás mandando una de novela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor no la conoces. La otra, ¿cuál es? La negligencia. La mente tiende a conocer que hay algo que no se puede hacer, pero te permitís esa libertad. No viene nadie, no me ve nada, cometo esta infracción. Esa es la negligencia. Y la última, que es la más grave, es que hagas una maniobra imperita que cueste la vida de los demás o te cueste a ti. Entonces, eso que tú decís es interesantísimo. La mente está hackeada por eso, por la imprudencia, porque somos seres humanos, la negligencia por el decir no pasa nada y la impericia cuando no sabes si la maniobra está ajustada. Y entonces a mí me gustaría por lo menos que dejarle un mensaje a los televidentes de qué sería el ideal a tener presente, ¿no? Reiterar como esos procesos que deberíamos tener en cuenta al momento de tomar una decisión. Y bueno, más allá que es eso, en milésimas de segundo, pero bueno, capaz que se viene y se refresca todo con esta columna, ¿no? Y bueno, sí, el tema y el consejo mayor, se habla siempre de manejo defensivo. Nosotros le cambiamos esa palabra. El manejo hoy en el tránsito nuestro es desconfiado. Tú tenés que desconfiar, porque yo no le puedo dar al que va delante mío. Hoy pasa, viene alguien, va delante tuyo, va a girar, no te prenden el señalero. Entonces, ¿qué necesitas? Tiempo y espacio para corregir el otro que te sorprende con una maniobra, que es jurídicamente obligatoria la preseñalización. Y por otro lado, a lo mejor el individuo se descansa en que tengo un vehículo frenado automático, control de espacio de puntos ciegos, tengo una pantalla para dirigirme a hacer la marcha atrás o suelto las manos del volante. Por Dios, esto ni Tesla te lo aconseja. Pero uno ya cree que toda esa tecnología, que es un elemento de venta, te compraste un vehículo que es un tanque de guerra o un acorazado alemán. Claro, esto no sustituye la toma de decisiones. Todo esto que estamos mencionando a nivel de avances tecnológicos a los vehículos. Por ahora las emociones son del ser humano. Aunque nosotros sabemos que esta tecnología ayuda a la conducción,
¿verdad? Tenemos inteligencia artificial, pero la inteligencia es pensar. Entonces, ¿tenemos totalmente la posibilidad de que esto corrija los errores que yo cometo? No. Por lo tanto, al tema, a la percepción del riesgo hay que educarla, darse el tiempo suficiente, dejar distancia de seguridad y trabajar sobre elementos que a veces no están escritos, que son aquellos de sentido común. Y en las escuelas de conducción lo que deberíamos hacer es formar conductores desde el punto de vista técnico, teórico, para darle herramientas al individuo cuando sale a la vía pública no se crea que tiene todo resuelto. Sobre todo que hay que depender qué decisiones toman los otros, aparte de las tuyas que tienen que estar dentro del sentido común. Arturo, como siempre, muchísimas gracias y vamos a reiterar la invitación a los televidentes que nos trasladen esas consultas o dudas que tengas respecto a la seguridad vial, al tránsito, a la movilidad, al 097-306-735. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Sigue Lore con más Arriba Gente.